Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde las exclusivas del mundo del espectáculo turco explotan antes que en ningún otro lado. Hoy prepárense porque tenemos una bomba que va a sacudir los cimientos de todo lo que creían saber sobre una de las parejas más queridas y, a la vez, más enigmáticas de la farándula, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han leído bien. Después de meses, años diría yo, de rumores, especulaciones, silencios ensordecedores y negaciones a medias, parece que el destino, o mejor dicho, un amigo en común, ha jugado sus cartas. Y no cualquier amigo sino el mismísimo Anlilter, ese cupido encubierto que siempre anda metido en medio de los salseos más jugosos. Así que agarraos fuerte porque hoy desentrañaremos todos los detalles de este reencuentro explosivo que está dando la vuelta al mundo. Pero antes de que me emocione demasiado y empiece a soltar spoilers como si no hubiera un mañana, quiero recordarles que si son tan fans del chismorreo como yo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, porque aquí, la información vuela más rápido que los rumores en un set de grabación. Y ahora sí, preparad las palomitas, porque la función está a punto de comenzar. Para entender la magnitud de este reencuentro, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Todos recordamos con una mezcla de nostalgia y dolor, la relación entre Kerem y Hande, que floreció en los sets de grabación de la exitosísima serie Sen Kalkam. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero, el goal de cualquier relación. Las revistas los adoraban, las redes sociales explotaban con cada foto juntos y los fans, los fans simplemente vivíamos por y para ellos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De la noche a la mañana, sin previo aviso, como un trueno en un día soleado, la noticia de su separación nos cayó como un jarro de agua fría. Rumores de infidelidades, agendas incompatibles, presión mediática, las teorías fueron infinitas, pero la verdad es que nunca supimos con certeza qué fue lo que realmente pasó. Lo único que sabíamos era que Kerem y Hande, nuestra pareja ideal, habían tomado caminos separados. Y desde entonces, el silencio. Un silencio sepulcral, roto solo por esporádicos comentarios vagos en entrevistas, negaciones poco convincentes y gestos que alimentaban la esperanza de una posible reconciliación. Ambos rehicieron sus vidas, al menos públicamente. Hande fue vinculada con otros galanes, Kerem se dedicó de lleno a su carrera internacional, pero en el fondo, la llama de la esperanza, por pequeña que fuera, nunca se extinguió. Ahora bien, aquí es donde entra en escena nuestro querido Anlilter. Para los que no lo sepan, Anl es un actor y presentador turco muy querido, conocido por su carisma, su sentido del humor y sobre todo, por su capacidad para conectar con la gente. Es amigo íntimo tanto de Kerem como de Hande, y siempre ha mantenido una relación cordial con ambos, incluso después de su ruptura. Su papel como mediador y confidente silencioso ha sido crucial en esta historia, actuando como un puente en un abismo que parecía insalvable. Anl, con su diplomacia y tacto, ha logrado mantener viva la posibilidad de un reencuentro, incluso cuando las probabilidades parecían nulas. Y según nuestras fuentes muy cercanas al círculo íntimo de los tres, fue precisamente Anl quien organizó, de manera casi clandestina, este reencuentro explosivo. Al parecer, llevó meses planeándolo, buscando el momento perfecto, el lugar adecuado y, sobre todo, la excusa ideal para juntar a Kerem y Hande sin levantar sospechas. No fue una tarea fácil. Anl tuvo que sortear agendas apretadas, egos heridos y, sobre todo, la desconfianza que inevitablemente surge después de una ruptura dolorosa. Se convirtió en un estratega, analizando cada movimiento, cada palabra, cada posible obstáculo. La ocasión elegida fue una cena privada en la casa de Anl, supuestamente para celebrar el cumpleaños de un amigo en común. Una excusa perfecta para reunir a un pequeño grupo de personas cercanas y crear un ambiente relajado e informal. Tanto Kerem como Hande aceptaron la invitación, sin saber, al parecer, que el otro también estaría presente. Se dice que Anl les comunicó la asistencia del otro por separado, justo antes de que llegaran, para evitar que se echaran atrás. Fue un movimiento arriesgado, pero que finalmente dio sus frutos. Imagínense la escena. Kerem llega a la casa de Anl, saluda a los presentes, bromea con algunos amigos y de repente, allí está ella. Hande, radiante como siempre, con esa sonrisa que hipnotiza a cualquiera. Un silencio incómodo se apodera de la habitación.
Las miradas se cruzan cargadas de recuerdos, emociones reprimidas y un sinfín de preguntas sin respuesta. Se podía cortar la tensión con un cuchillo. El tiempo pareció detenerse mientras ambos se miraban fijamente, intentando descifrar lo que el otro sentía. Según nuestros informantes, los primeros minutos fueron tensos. Se saludaron con cortesía, pero se notaba cierta distancia, cierta incomodidad. Evitaban el contacto visual prolongado y las conversaciones eran superficiales, centradas en temas neutros. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche y gracias a la mediación de Anne, la atmósfera se fue relajando. Anne, con su habilidad innata para romper el hielo, logró que ambos se sintieran más cómodos. Contó anécdotas divertidas, hizo bromas sobre situaciones comunes y, poco a poco, fue creando un ambiente más distendido. Empezaron a hablar, a recordar anécdotas de su tiempo juntos, a reírse de viejas bromas. Los recuerdos fluyeron, como un río que había estado contenido durante mucho tiempo. Recordaron viajes, rodajes divertidos, momentos íntimos y especiales que habían compartido. La nostalgia invadió la habitación, llenándola de una atmósfera agridulce. Se dieron cuenta de cuánto se echaban de menos, de cuánto habían perdido. Y aquí viene lo bueno, lo que todos están esperando escuchar. Dicen, y esto es solo un rumor, aunque un rumor muy fuerte, que al final de la noche, después de que todos los demás se hubieran ido, Kerem y Ande se quedaron solos, hablando durante horas. Al, consciente de la importancia del momento, se disculpó discretamente y les dejó a solas. Era el momento de que hablaran, de que se sinceraran, de que se dieran una oportunidad para resolver sus diferencias. Nadie sabe de qué hablaron, qué se dijeron o qué promesas se hicieron, pero lo que sí es cierto es que ambos salieron de esa casa con una mirada diferente, con una chispa en los ojos que no veíamos desde hacía mucho tiempo. Se rumorea que la conversación fue larga y emotiva, que hubo lágrimas y risas, reproches y disculpas. Ambos se abrieron el corazón y expresaron sus sentimientos más profundos. Fue una catarsis, una liberación de todo el dolor y la frustración que habían acumulado durante su separación. Desde entonces las especulaciones se han disparado. ¿Es este el inicio de una reconciliación? ¿Han enterrado el hacha de guerra y están dispuestos a darse una segunda oportunidad? ¿O simplemente fue un reencuentro cordial entre dos personas que compartieron un capítulo importante de sus vidas? Las redes sociales se han inundado de mensajes de fans esperanzados, que sueñan con verlos juntos de nuevo. Los medios de comunicación están siguiendo cada uno de sus movimientos, buscando cualquier pista que pueda confirmar o desmentir los rumores. La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que este reencuentro ha removido viejas heridas, ha reavivado la llama de la esperanza y ha demostrado que a veces el destino, o un buen amigo como Anne Lilter, puede tener planes muy diferentes a los nuestros. Este encuentro ha abierto una puerta a la posibilidad, una puerta que antes parecía cerrada con llave. Ahora, depende de ellos decidir si la cruzan o no. Y hablando de planes, quiero recordarles que Kerem y Ande tienen varios proyectos en puerta. Ande está protagonizando una serie que está causando sensación y Kerem está trabajando en una producción internacional que promete ser un éxito. Así que independientemente de lo que pase con su relación personal, lo cierto es que ambos están en un gran momento profesional. Ande sigue cosechando éxitos con su talento y belleza, consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, ha logrado dar el salto a la escena internacional, trabajando en proyectos ambiciosos que le permitirán mostrar su versatilidad como actor. Además, no podemos olvidar que ambos son figuras públicas con una gran responsabilidad. Sus acciones y decisiones son observadas y analizadas al detalle por millones de fans en todo el mundo. Por lo tanto, es comprensible que sean cautelosos a la hora de hablar de su vida privada, y que prefieran mantener un perfil bajo en lo que respecta a su relación. La presión mediática puede ser abrumadora y cualquier declaración malinterpretada puede generar un torbellino de especulaciones y rumores. En resumen, mis queridos chismosos, hoy les hemos traído una bomba informativa que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, el reencuentro explosivo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel gracias a la intervención de su amigo en común, Anne Lilter. Un encuentro que ha reavivado la esperanza de una posible reconciliación y que nos ha recordado que a veces, el destino puede tener planes muy diferentes a los nuestros. Hemos analizado todos los detalles, los rumores y las especulaciones que rodean este encuentro, pero la verdad es que solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Kerem y Hande.
Si deciden darse una segunda oportunidad, si prefieren seguir caminos separados o si simplemente deciden mantener una amistad cordial, solo ellos lo saben. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y recopilando toda esta información para ustedes. Recuerden que este canal es su espacio para estar al día con las últimas noticias, rumores y exclusivas del mundo del espectáculo turco. No olviden que aquí, en este pequeño rincón virtual, somos una comunidad unida por la pasión por el chismorreo y el entretenimiento. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan de este reencuentro? ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios, porque me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes sobre estos temas. Sus comentarios son la gasolina que alimenta este canal y me motivan a seguir buscando las exclusivas más jugosas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y recuerden, aquí en su canal de confianza, la información vuela más rápido que los rumores en un set de grabación. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y no olviden mantener los ojos bien abiertos, porque el mundo del espectáculo turco siempre tiene sorpresas guardadas. Chao, chao.